Muy buenas tardes o noches, señores, señoras. Aquí nuevamente el doctor Alejandro Miliani acompañándolos para discutir otro tema relacionado a las urgencias y emergencias que pudiesen darse en nuestra consulta como odontólogos, como profesionales de la odontología. Tenemos un par de días de no volvernos a ver, pero estamos acá de nuevo para poder discutir un tema muy interesante en esta ocasión relacionadas a la cardiología. ¿Cuáles son las implicaciones que pudiéramos tener dentro de nuestra consulta? En este caso vamos a hablar específicamente, para iniciar en estos temas que lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a hablar del paro cardíaco. Vamos a adelantarnos un poco con este tema porque lo principal es que van a tener la duda de lo que yo les mencionaba de por qué lo vamos a dividir en dos situaciones diferentes. En este caso, que iniciamos esta primera plática con paro cardíaco para diferenciarlo luego de lo que es un infarto. La diferencia entre ambos conceptos, para que empecemos a hablar un poco claro, es que el ataque cardíaco o infarto se origina por un fallo del suministro de sangre y oxígeno al corazón, mientras que por otro lado el paro cardíaco se da por problemas en el sistema eléctrico interno del mismo órgano. Ahora, ¿cuál de los dos es más peligroso? A pesar que supone un gran riesgo a nivel sanitario, la tasa de supervivencia a un infarto suele ser más elevada que la que presenta o la que se puede presentar en relación a un paro cardíaco, especialmente cuando se detecta a tiempo y obviamente se recibe la pronta atención médica. Pero sin más, luego de esta introducción, haciendo la diferencia entre uno y otro, empecemos con el primer tema o la primera parte de este tema, con lo que es el paro cardíaco. Como siempre, vamos a iniciar nosotros hablando de generalidades del tema para ampliar diferentes conceptos que nos pueden llevar a comprender un poco más el mismo. Entonces, comencemos definiendo para empezar a qué llamamos ritmo o frecuencia cardíaca. Este es el número de veces que nuestro corazón se contrae para bombear sangre a todo el organismo y que gracias a ello, pueda funcionar correctamente. Esta cifra se calcula por números de latido por minuto y es un claro indicador de cómo está funcionando nuestro corazón. ¿Cuál es el valor normal de esta frecuencia cardíaca? Una frecuencia cardíaca normal en reposo para un adulto va a oscilar entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Generalmente una frecuencia cardíaca más baja de esta cifra que le acabo de mencionar en reposo implica una función cardíaca mucho más eficiente y un mejor estado físico cardiovascular del paciente. Ya conociendo estos dos términos o estos dos conceptos, ahora vamos a ver a qué es lo que llamamos nosotros como paro cardíaco. Es el cese de la actividad mecánica del corazón que resulta en la ausencia de circulación sanguínea. El paro cardíaco interrumpe el flujo sanguíneo a los órganos vitales, privándolos de oxígeno y, si no se trata a tiempo, pues esto puede acarrearnos la muerte de la persona que se ve afectada con esta situación. Las características clínicas que nosotros podemos observar en los pacientes que presentan esta anomalía puede iniciar desde el dolor o molestia en el pecho, palpitaciones cardíacas, latidos rápidos e irregulares, sibilancia inexplicable, falta de aire, desmayos o estados cercanos al desmayo, desvanecimientos o mareos. Por otro lado, ciertos signos y síntomas que nos pueden servir como instrumento para diagnóstico, entre ellos vamos a tener, cuando generalmente estos sucesos se dan, vamos a ver un colapso súbito de la persona, falta de pulso, falta de respiración, pérdida del conocimiento y molestia a nivel del pecho. A su vez vamos también a observar falta de aire, debilidad, corazón que late bastante rápido, bastante acelerado, que se encuentra agitado o palpita fuertemente, esto a nivel de las palpitaciones del mismo. No obstante, tenemos que tener muy claro que el paro cardíaco repentino suele ocurrir sin previo aviso, lo cual complica estas situaciones o complica el manejo de estos cuadros. ¿Cuáles son las causas más comunes de un paro cardíaco? Las causas más comunes de este cuadro de paro cardíaco repentino es un ritmo cardíaco anormal, lo que conocemos como arritmia, la cual se presenta cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona de forma correcta, de forma adecuada. Esto se puede dar cuando el paciente presenta enfermedades de las arterias coronarias
un ataque cardíaco previo, corazones dilatados o microcardiopatías, enfermedades de válvulas cardíacas, enfermedades cardíacas congénitas o problemas eléctricos a nivel del corazón. Hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de escenarios, como por ejemplo un control médico periódico en los casos de pacientes con antecedentes familiares de esta enfermedad o enfermedades a nivel de arterias coronarias, evitar el consumo de cigarro, controlar la hipertensión arterial, el control de los niveles de colesterol en la sangre, una alimentación balanceada, manejo de la obesidad, el control del peso y el control de la diabetes, así como el tratar de evitar un estilo de vida sedentario. Todo esto, como les menciono, pues es para tratar de prevenir estos escenarios y estas complicaciones, las cuales ya hemos hablado, que son bastante críticas, bastante peligrosas, pues generalmente nos puede llevar a la muerte del paciente. Entre los factores de riesgo que están muy ligados a la parte de la prevención, vamos a ver que tenemos que lo que más aumenta el riesgo que un paciente pueda pasar por estos malos momentos, estos escenarios peligrosos, es un episodio previo de paro cardíaco o antecedentes familiares de paro cardíaco, un ataque cardíaco anterior, pacientes hipertensos, antecedentes personales o familiares de otras formas de enfermedades cardíacas como trastornos del ritmo cardíaco, defectos cardíacos congénitos, insuficiencia cardíaca o miocardiopatías. Otro factor muy importante es obviamente la edad de los pacientes. Al envejecer, pues los riesgos de un paro cardíaco repentino aumentan a medida que va aumentando la edad de los pacientes. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de pacientes con estos problemas vienen dados a nivel del sexo masculino, pacientes varones. Entonces tenemos que tomar en cuenta, no es mucha la diferencia, pero sí se han demostrado por medio de estudios que las personas de sexo masculino tienen más tendencia a presentar un paro cardíaco que las del sector femenino. Consumir drogas ilegales como la cocaína o las anfetaminas, desequilibrio nutricional como niveles bajos de potasio o de magnesio, apnea obstructiva del sueño y enfermedades renales crónicas. Como menciono, pues estos son factores que pueden nosotros darnos una llamada de atención previa cuando los pacientes nosotros le estamos haciendo la anamnesis, para ir nosotros tratando desde ese momento de cumplir ciertos protocolos de manejo, los cuales nosotros debemos tener siempre a la mano o siempre en mente para prevenir o si se da, por ejemplo, estas situaciones, tratar de manejarlos de la mejor manera posible. Entre ellos, entre este protocolo de manejo, nosotros debemos de tener siempre el número de la línea de emergencia de nuestra zona local, de 911, que se conoce en muchos países, tratar de conocer los métodos básicos de resucitación cardiopulmonar, de RCP. Se debe tener en cuenta que el uso de un desfibrilador portátil es de bastante utilidad en estos escenarios. Obviamente no es que lo vamos a tener nosotros, pero para eso nosotros vamos a llamar al número de emergencia para que puedan llegar los paramédicos y hacer nosotros nada más el control del RCP mientras esto sucede. Se puede masticar si todavía el paciente se encuentra en nivel conciencia, donde nosotros podamos administrarle un medicamento por medio enteral. Se le da una aspirina mientras espera que llegue la ayuda de emergencia. Tomar nitroglicerina si tiene prescripción médica. Eso sí, vamos a tomar en cuenta dos cosas bien importantes. La segunda, tercera y quinta opción que yo les acabo de mencionar, el RCP, el uso de desfibrilador portátil y la toma de nitroglicerina tiene que estar bajo observación de una persona capacitada en el área. Por eso es que siempre hago énfasis en nuestras pláticas de que tenemos que tener entrenamiento constante, tanto nosotros como profesionales de la salud, como nuestro equipo, para cuando se den estas situaciones poder reaccionar adecuadamente. Recordemos que en estos cuadros cada minuto cuenta y puede salvar la vida al paciente el hecho que nosotros estemos preparados para estas situaciones. De lo contrario, pues hay que dejar que los médicos que sí tienen la capacidad o los paramédicos que tienen la capacidad al momento que nosotros hemos llamado a estas líneas de emergencia puedan llegar y hacer su trabajo. Pero sí les recomiendo que tomen capacitaciones, cursos que se dan en varios lugares para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Lo anteriormente mencionado se puede clasificar como los procedimientos que nosotros podríamos manejar dentro de la consulta si se nos da ese escenario durante un procedimiento clínico. Pero ya a nivel hospitalario, los médicos generalmente lo que suelen hacer ya como un tratamiento, si el paciente logra sobrellevar
esta situación y logra sobrevivir al paro cardíaco, suelen utilizar desfibrilador como cardioversor implantable, suelen realizar angioplastías coronarias, cirugía de bypass de las arterias coronarias, ablaciones con catéter por radiofrecuencia y en última instancia pues cirugía cardíaca correctiva en los casos que se encuentre algún tipo de cardiopatía congénita en estos pacientes. Bien, pues esto prácticamente es lo que yo les traía el día de hoy. Es un tema bastante corto, las indicaciones son muy específicas. Recuérdense que la mayoría del manejo va a ser a nivel médico hospitalario, pero nosotros como profesionales de la salud al menos podemos tener una noción sobre cómo manejar estos escenarios si se nos llegasen a presentar. Como siempre, les voy a compartir la bibliografía de la cual me he apoyado para poder desarrollar este tema, para que ustedes siempre ahonden un poco más y puedan leer un poco más sobre el mismo. No me queda más en mi caso que volver a decirle muchísimas gracias por acompañarme en una aula más de cirugía bucal, y les voy a compartir acá mis redes sociales por si quieren contactarme para un tema en específico para futuro o cualquier comentario. Mi nombre es el doctor Alejandro Emiliani. Ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes y los espero en nuestra próxima aula virtual. Suerte para todos, para todas, señores, señoras. Hasta la próxima. Se cuidan mucho.